que Jesús es Dios. Y otra forma de revelar que Él es Dios de una manera indirecta es esta frase. Una manera directa es la que está en el capítulo 1. Yo soy el que vivo, que estuve muerto, yo soy el Todopoderoso. De una manera clara, Él dice, yo soy Dios. Pero una manera indirecta es esta, el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Quién puede tener los 7 espíritus de Dios sino Dios? Nadie más puede tener los 7 espíritus de Dios. Entonces Jesús dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Él es el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y luego dice, el que tiene las 7 estrellas. Él habla acerca de que Él tiene la autoridad. Él es el Señor de la iglesia. Las estrellas revelan las iglesias, la plenitud de la iglesia invisible de la cual Jesús es el Señor. Entonces el Señor en el verso 1 se revela como el Dios eterno, el Dios todopoderoso. Y como el apóstol Pablo escribe que en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad, Él está revelando que Él posee la naturaleza de Dios. Él tiene los 7 espíritus de Dios. Pero también se revela como aquel que tiene las 7 estrellas. Y el que tiene significa el que posee, el que domina, el dueño, el Señor. Así que Él dice, el que tiene las 7 estrellas, dice esto. Él está diciendo en otras palabras que Él es el Señor de la iglesia, el que tiene la autoridad sobre los ministros, el que tiene la autoridad sobre la iglesia. Es Jesucristo. No son los hombres, no es ningún sistema religioso, no son los santos, no es el Papa, es Jesucristo, el Señor de la iglesia. Y Él es la cabeza de la iglesia. Entonces Él dice, yo conozco tus obras. Pero resulta que las obras que el Señor quiere mencionar con respecto a la iglesia de Sardis no son agradables a Él. Así que aquí hay un enfoque totalmente negativo. En las cartas anteriores nos hemos detenido en que de una manera positiva podemos saber, vivir estando seguros de que el Señor conoce nuestras obras, nuestro trabajo, nuestro servicio. Hemos hablado ya suficiente a través de las otras cartas que en el trabajo puede hacer que a usted no lo remuneren adecuadamente. Que en el trabajo probablemente usted hace un esfuerzo mayor de las finanzas que usted está recibiendo. No hay un reconocimiento. En lo natural hay injusticias. Hemos hablado de que aún incluso a nivel de la iglesia, en el servicio, usted puede ser muy fiel, diligente, esforzado y probablemente eso pase desapercibido por los hombres, pase desapercibido por las personas. Pero Jesús dice al final del libro de Apocalipsis que Él viene pronto y su galardón consigo para recompensar a cada uno según su obra. Él conoce nuestras buenas obras. En algunos lugares ni las horas extras le quieren pagar, pero Jesús va a pagar aún hasta un vaso de agua que se da en su nombre. Eso dice la palabra, hermanos. Y usted debería gozarse por eso. Gracias, hermano. Que ni un vaso de agua queda sin recompensa cuando es hecho en el nombre del Señor. Entonces hemos cubierto ya de una manera positiva que el hecho de que Dios conozca nuestras obras debe de hacernos vivir con optimismo. Los hombres no me reconocen, los hombres no están remunerándome, no estoy recibiendo lo que debería, pero el Señor sí sabe recompensar. Y en este sentido, es bien importante entender, antes de que pasemos al enfoque negativo, que aún Dios, por medio del apóstol Pedro, instruye acerca de servir, a través del apóstol Pablo, instruye acerca de servir a los amos, instruye acerca de que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Pero Él está hablando acerca de servir a amos terrenales. Y dice luego, porque del Señor recibiréis la recompensa. O sea que cuando usted trabaja, y usted trabaja honestamente, esforzadamente, correctamente, con integridad, aunque los hombres no lo reconozcan, Dios sí se lo va a reconocer. Entonces es importante que esto lo apliquemos no solamente en el reino, no solamente en las cosas espirituales, sino que también sepamos que cuando la palabra dice que hay que servir a los amos, que no son tan amables, ¿ha leído esa frase en la Biblia?
¿O no? ¿Hay alguien aquí esta noche? ¿O será que no me oyen? Dice la palabra que hay que servir a los amos, incluso a aquellos que no son amables. ¿Por qué Dios nos instruye a que como sus hijos sirvamos, nos esforcemos y trabajemos para gente perversa, para gente injusta? Porque Él es el juez y Él nos va a recompensar. Entonces hemos cubierto esto en el enfoque positivo, pero aquí el enfoque es completamente negativo. El Señor le hace saber a la iglesia de Sardis que Él no está contento, que Él no ha sido agradado con las obras que Él conoce que la iglesia de Sardis tiene. Así que solamente se menciona: yo conozco tus obras. Más adelante vamos a ver que no son agradables. Pero luego continúa diciéndole la frase que realmente llama la atención o que es impactante en este mensaje, y es: tienes nombre de que vives y estás muerto. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Y aquí la aplicación, hermanos, y yo quisiera que por lo menos los que están aquí esta noche puedan oírlo. Aquí la aplicación es que desde el punto de vista del Señor Jesucristo, hay gente que asiste a las iglesias que en realidad no tienen comunión con Él. Porque la vida, según la Biblia, es comunión. La muerte es separación. Entonces hay gente que va a las iglesias, tienen nombre de que están vivos, pero están muertos. Antes de que explique esto en el plano espiritual, considerémoslo un poco en el plano natural. Cuando alguien fallece, hay un espacio de tiempo mientras se consigue el acta de defunción, en que la persona todavía legalmente está viva. Mientras no se registre el acta de defunción, la persona ya falleció, pero todavía está registrada como que está viva. Cuando ya se consigue el acta de defunción y se realiza el asiento de que la persona murió, ahora sí, la persona está muerta y está escrito que está muerta. Pero en lo natural hay un tiempo donde todavía la gente está viva en papeles, pero está muerta en lo físico o en cuanto a su existencia. Lo mismo se aplicaría a personas que han desaparecido. La gente desaparece, se muere, pero como nadie ha sabido de su muerte y existe la esperanza de que esa persona aparezca, de que esa persona que probablemente salió del país regrese, si es que ha estado en la cárcel, tuvo un accidente. Muchos casos han pasado así, que la gente esté esperando que la persona aparezca porque tienen la idea de que algo le ha de haber pasado, pero la persona ya está muerta. Así que legalmente, en cuanto a registros, hay documentos, está viva, pero ya está muerta. Ahora trasladémoslo al plano espiritual. Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y un nombre es inscrito en el libro de la vida del Cordero. Eso dice la palabra, eso dijo Jesús. Que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos y los ángeles celebran. Y el nombre es inscrito en el libro de la vida. Entonces el creyente comienza una vida espiritual al igual que en lo natural, como un bebé que comienza a crecer, ser instruido, desarrollar habilidades ya no físicas sino espirituales, desarrollar virtudes, desarrollar conocimiento. Y uno tiene que pasar por ese proceso de crecer en el conocimiento del carácter, de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, de desarrollarse, de cambio. Y eso es la vida espiritual. Pero en muchos creyentes la vida se detiene. Y en muchos creyentes no solamente se detiene, sino que después viene en un retroceso. Se pierde la comunión con Dios, se pierde la relación con Dios, el temor a Dios, el hábito de orar, se cae en el pecado, se enredan en el pecado. Y como he citado recientemente como una conclusión que sacábamos en una discusión de hombres, ¿por qué es que la gente no adora estando en la iglesia? Y la conclusión es porque están en pecado y no tienen libertad de acercarse a Dios. Hay muchos creyentes en todas las iglesias que tienen nombre de que están vivos,
pero hace tiempo no tienen comunión con Dios. Hace tiempo están muertos. Sí, están sentados en la iglesia, pero no están adorando. Están como Adán, que cuando Dios se apareció y él ya había pecado, salió corriendo para esconderse. Adán ya estaba muerto. Estaba en el jardín de Edén, pero Adán ya estaba muerto, estaba separado de Dios. Entonces, según esta porción de la palabra, no según mi idea, no según mi doctrina o enseñanza, sino en las palabras de Jesús, existen muchas personas, y yo quisiera que usted analice si esto se aplica a usted o no. Existen muchas personas asistiendo a la iglesia. Sí, nacieron de nuevo, sí, tuvieron un encuentro con el Señor, pero ya están muertos. No hay comunión con Dios. No hay relación, no hay anhelo por la presencia de Dios, no hay anhelo por la palabra. Venir a la iglesia simplemente es una rutina. No hay realmente un disfrutar estar en la iglesia. Yo realmente se los he dicho con todo el corazón, yo me gozo de que podamos tener un lugar donde con libertad podamos adorar a Dios como esta noche y como casi en todas las reuniones. Pero para muchos creyentes como que es necesario no tener eso para luego valorar lo que aquí tenemos. Pero el punto es que hay un montón de gente que todavía tiene nombre de que viven, pero están muertos. Ahora sucede algo. Volvámonos al plano natural y luego al plano espiritual. Hay personas que fallecen, pero tratan de resucitarlos en los próximos minutos. Hay gente que la sacan del mar y en el momento que la sacan tratan de volverla a la vida. Hay gente que en los hospitales pierde sus funciones vitales y en el momento van a tratar de resucitarlo. Y en algunos casos lo logran. Y entonces sucede que hablando en el plano espiritual, el Señor trata a la iglesia de Sardis con este pensamiento o con esta aplicación práctica. Así como en lo natural, la gente puede estar muerta, aunque tenga nombre de que está vivo, todavía tiene la posibilidad de que resucite. Y así como en lo natural, hay gente que ha muerto y la han vuelto a la vida a través de la respiración de boca a boca, a través de ¿cómo se llaman? Los choques eléctricos o de cualquier otro tratamiento. En lo espiritual, hay gente que está muerta, tiene nombre de que vive, pero el hecho de que el Señor se dirija hacia ellos y les envíe un mensaje es prueba de algo. Dios, que es un Dios de misericordias, todavía le está dando una oportunidad a ese muerto, que significa que está separado de Dios, que ha perdido su comunión, no tiene pasión en la adoración, está en otras cosas mientras estamos en la adoración, porque no le importa. Dios le da la oportunidad a ese muerto de que resucite. Y la forma de resucitar es uniéndonos a Él. La forma de resucitar es volvernos al caminar de fe. Porque así es como recibimos vida, ¿no es cierto? Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Es por la fe que recibimos la vida de Dios. Es por la fe que los creyentes que están muertos pueden resucitar. Entonces la aplicación práctica aquí es, no tendría sentido que Jesús le envíe un mensaje a creyentes que están muertos si no hubiera esperanza de que resucitaran. Pero Él les está dando la oportunidad de que resuciten. Porque contrario a lo que sucede en la vida natural, usted no pidió nacer en este mundo. En la vida espiritual, usted toma la decisión de nacer de nuevo. Amén. Usted no pidió nacer en este mundo, pero espiritualmente el nacer de nuevo sí fue su decisión. Entonces, de igual manera, en lo natural no es su decisión el poder resucitar. Alguien tiene que resucitarlo. A alguien tendrá que darle respiración de boca a boca. A alguien tendrá que aplicarle los choques eléctricos. Amén. Pero en lo espiritual, como es diferente, usted tiene que tomar la decisión de decir: ya no voy a continuar muerto. Ya no voy a continuar separado de Dios. Ojalá que mi voz sea lo suficientemente clara para que me pueda entender, porque los oigo muy silenciosos esta noche.
Entonces el Señor revela que Él conoce las obras, pero no son agradables. Revela que la iglesia de Sardis, el ángel de Sardis, la gente de esta congregación, tienen una condición de mucho peligro porque aparentemente están vivos en cuanto a papeles, en cuanto a un nombre inscrito, pero están muertos. Así que a esta iglesia vemos que se le aplica un mensaje con una de las peores condiciones espirituales. Porque ya hemos leído en las cartas anteriores los que han dejado el primer amor, los que deben de volver a hacer las primeras obras. Hemos leído también sentencias o exhortaciones hacia los carnales, hacia los que están tolerando el pecado. Hemos visto ya a través de las cartas que ya cubrimos que hay reprensiones de parte de Jesús para estas iglesias. Pero esta iglesia recibe la exhortación más severa, porque lo que el Señor le está diciendo es que está muerto. No solamente está diciendo eres un carnal, estás tolerando el pecado, le está diciendo estás muerto. Le está diciendo ya no tienes comunión conmigo, ya no te deleitas en la adoración, no tienes libertad de venir a mi presencia, no estás unido, te has alejado, te has separado. Muerte es separación. Entonces esta iglesia recibe, o más bien, sí, recibe la amonestación más severa, porque hasta este punto es como la peor condición espiritual de las 5 iglesias que ya cubrimos. Hace falta que cubramos la iglesia de la Odisea, y vendrá un mensaje también un poco difícil, por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Yo sé que realmente es difícil permanecer en el camino estrecho. Y hoy como que la dificultad de perseverar en la sana doctrina se está convirtiendo en otro elemento que hay que tomar muy en cuenta. Tanta confusión, tanta locura, tantas tonterías siendo hechas en las iglesias, tanta confusión en el plano espiritual, los jóvenes desviándose, entreteniéndose, siendo distraídos y atraídos por tantas cosas, practicando cosas del mundo, pensando que todo está bien. Es difícil caminar en el camino estrecho, pero el Señor tendrá su iglesia. Conmigo o sin mí, con usted o sin usted, el Señor tendrá su iglesia. Pero a nosotros nos corresponde esforzarnos, porque la palabra dice que el que está firme mire que no caiga. Y el apóstol Pablo dice que tenemos que poner nuestra mirada en Jesucristo. Pablo dice que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que perseveran para preservación del alma. Entonces hay una determinación que es suya. Usted tiene que determinar permanecer conectado a Dios, a su palabra, a sus promesas y a sus mandamientos por medio de la fe. Usted es el que decide permanecer sirviendo internamente, localmente, dentro de la iglesia, pero también allá afuera, porque ese mundo está lleno de tinieblas y el Señor dice que Él nos ha llamado para que seamos luminares en medio de una generación perversa y maligna. Y si usted no alumbra, ¿quién va a alumbrar al mundo? Si usted no se comporta, si usted no se conduce, si usted no vive de una manera diferente, ¿cómo el mundo va a saber que hay una manera diferente de vivir? Si los creyentes se hacen mundanos, entonces, ¿qué poder tiene la sal? Si no hay influencia, si no hay diferencia. Entonces, la palabra contiene amonestaciones con respecto a nuestra vida. Y no consiste únicamente en congregarse. Es un cambio de vida. Son hábitos, son virtudes, son cualidades que son desarrolladas por el Espíritu Santo en nosotros. Por eso es que la palabra en Gálatas 5 dice, mas el fruto del Espíritu. No es su fruto, es el fruto del Espíritu en usted, pero es el fruto del Espíritu. Entonces no somos nosotros los que lo producimos, es Dios produciéndolo en nosotros. Es Dios que es misericordioso, que quiere que nosotros caminemos en misericordia. Es Dios que es perdonador, que nos manda que perdonemos. Es Dios que es santo, que nos dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Entonces vemos en la palabra que hay una transformación y en esto hay que trabajar en nuestra vida. Es mucho más que ser miembro de una iglesia, que estar registrado en la membresía de la iglesia, y aún es mucho más que haber aceptado a Cristo, haberlo confesado públicamente, porque mucha gente ha hecho eso, pero no tienen comunión con Dios.
¿Cómo usted puede probar que tiene comunión con Dios? Si en la mañana cuando usted se despierta, sus primeros pensamientos están conectados con Dios y le da gracias porque está vivo. Si en el desarrollo del día usted está continuamente pidiendo a Dios, Señor, guíame, Señor, dirígeme. Si usted continuamente está dando gracias, si usted está bendiciendo al Señor, si usted está alabándole, si hay un canto en su boca. ¿Cómo usted puede saber que usted está vivo, que está conectado, que está en comunión con Dios? Si a la medianoche se despierta y en su mente hay una alabanza. ¿Cómo puede usted saber que está vivo, que está conectado con Dios, cuando usted sabe que hay anhelo por leer la palabra? Cuando esas cosas no están, usted puede comenzar a sospechar que está muerto o se está muriendo, porque está separado de Dios. ¿Sabe? Es tan importante el poder depender de Dios en todas las decisiones que hacemos, porque Dios se manifiesta hasta en cosas insignificantes. Le voy a dar un testimonio de hoy. Fui donde el médico para que me dijera qué podía hacer con mi garganta. Me regañó porque me dijo, igual que un futbolista, si se lesiona tiene que dejar de jugar. Lo que usted tiene que hacer es dejar de predicar. Y por causa de las tareas, como yo ya lo mencioné, que es la academia, que es la extensión del SEM Santa Tecla, las predicaciones aquí, porque usted solamente mira las predicaciones de aquí, pero no mira todo lo demás que hay fuera. Entonces él me dice, usted tenía que haber dejado de hablar hace días y tiene que hacerlo. Entonces me dejó en un tratamiento y veo lo importante de depender de Dios en las decisiones. Voy a una farmacia para preguntar por el tratamiento y me dicen, bueno, vale tanto, me hacen la cuenta. Ok, no ando el efectivo suficiente, así que me voy, gracias. Más tarde voy a otra farmacia y entonces me hacen otra cuenta y la cuenta está más disparada. Y me acuerdo yo que me habían hablado de otro dato allá y entonces estaba con el dilema, bueno, si voy allá hasta lejos, Señor, ¿lo compro aquí o no lo compro? Aprenda a preguntarle a Dios sobre qué hacer para tomar decisiones. Y entonces, siendo guiado por Dios, dirigido por Dios, gracias, me fui, me salí de ahí y me fui a buscar otra farmacia de la misma que me habían dado un precio más bajo al principio. Voy y me dan otro precio. Y entonces yo me quedé extrañado. Bueno, ¿qué pasa aquí? Es la misma cadena que la primera, pero me están dando otro precio. Y mientras estoy delante de la dependiente, otra vez vuelvo a orar, Señor, ¿lo compro aquí o sigo dando vueltas? Y de nuevo el impulso, la guianza de Dios, no lo compro y me voy. Entonces luego más tarde me meto en otra farmacia, esperando encontrar otro precio, y me sale más caro todavía. Y entonces ahora le pregunto, Señor, ¿sigo aquí o mientras más lejos vaya, más caro va a ser este asunto? ¿Lo compro aquí o no lo compro aquí? Y entonces no lo compré. No siempre usted va a recibir una voz como Samuel, pero usted va a ser impulsado, va a ser movido por Dios. Y entonces yo no sentí la convicción de hacerlo, le di las gracias a la dependiente y me salí. Cuando ya me iba, aparece hermana Sandra. Me toca la puerta del carro. Pastor, ¿qué anda haciendo aquí? Me dice. Aquí vengo decepcionado de esa farmacia, le dije yo, porque no me quieren dar el descuento que yo quiero. Véngase, me dijo. Ella era la jefe en la farmacia. Ahorita le consigo su descuento. Y para hacerle bien corta la historia, vaya pastor, me dice aquí, y con un descuento que no sé qué, y con unas medicinas que teníamos aquí que son gratis, la mitad del precio que me habían ofrecido en el primer lugar. Quisiera que todos dieran gloria a Dios. Porque la palabra dice que se alegre cuando alguien haya la moneda perdida y le cuenta. Entonces el asunto es entender que Dios va a guiarnos, pero hay que aprender a vivir dependiendo de Dios hasta en las decisiones más insignificantes. Entonces esta iglesia tiene la condición espiritual peor. Es un creyente nominal, es un creyente que sí, si a mí me preguntan si está inscrito en la membresía de la iglesia, yo doy fe, firmo y sello, aquí está. Pero que tenga comunión con Dios, está muerto. Eso es lo terrible. Está inscrito, pero está muerto. Entonces es un creyente de nombre, no tiene comunión con Dios. Está registrado en el libro de la vida, pero ya no adora. Ya no tiene la vida de Dios. No tiene la relación, la comunión con Dios. Está muerto en el pecado lo ha esclavizado, el pecado le impide acercarse a Dios, el pecado le impide adorar a Dios. Entonces el Señor le dice en el verso 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, Dios le está hablando a alguien que está muerto, porque desde la perspectiva divina tiene la posibilidad de resucitar.
Y entonces le dice, sé vigilante, abre tus ojos, despierta, considera a tu alrededor. Todavía hay esperanza, reacciona, despierta. Y le dice, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas. Ahí podemos saber que las obras de las cuales él dice que conoce en el verso 1 no son agradables. Dios dice, tus obras no son perfectas. Ahora, ¿cuáles otras cosas entonces podríamos incluir aquí? La fe, la paciencia, el servicio, el temor, el amor, que son cosas de las cuales el Señor ha hecho referencia en las iglesias anteriores. Entonces el creyente está muerto. Tiene nombre de que vive, pero está muerto. Y entonces Jesús le dice, mira, le dice, reacciona, porque hay otras cosas que están para morir. Y si esas cosas se mueren, te vas a quedar bien muerto. Entonces examina cómo está tu fe. Ya perdiste la comunión. No hay pasión en la adoración, pero examina cómo está tu fe. Examina cómo está tu servicio. Examina cómo está tu temor. Examina cómo está la paciencia, cómo está la diligencia. Y entonces el Señor hace reflexionar a este tipo de creyente con la expectativa de que hay una esperanza, de que pueda ser levantado y que al final alcance la victoria y en otras palabras alcance la vida. Verso 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Esto es algo muy importante que podría causar que ningún creyente se retrocediera. Cuando usted se recuerda y mantiene la enseñanza de lo que usted ha recibido, lo que usted ha recibido lo puede hacer firme en su fe en Cristo Jesús. No en la doctrina de una denominación, no, de su fe en Cristo Jesús. En lo que el sacrificio de Cristo ha provisto para usted. En lo que son las promesas de Dios para su vida. Vea la instrucción, este consejo es importante tomarlo. Acuérdate de lo que has recibido, acuérdate de lo que has oído. O sea que hay que hacer memoria de la enseñanza, pero también hay que hacer memoria de los beneficios recibidos de parte de Dios. ¿Alguien ha recibido beneficios de parte de Dios? Yo le sugiero que haga una lista. Yo, hermano, estaba testificando un día de esto a una pareja de hermanos, milagros, provisiones, manifestaciones de Dios. Y yo me gozaba cuando iba acordándome de otra experiencia y de otra experiencia y de otra experiencia. Y por eso en el Salmo 103 dice que Él es el que nos corona de favores y de misericordia. Pero a veces los olvidamos. Yo le sugiero que un día que se encuentre aburrido y que no haya que hacer, agarre papel y lápiz y comience a escribir lo que Dios ha hecho en su vida. Acuérdese lo que ha recibido, pero también acuérdese lo que ha sido enseñado. Acuérdese de la enseñanza. ¿Y cuál es la instrucción del Señor? Guárdalo, lo cual debe traducirse, obedécelo en el caso de la palabra. Recuerda lo que has oído y obedécelo. Y luego, y arrepiéntete. Una reflexión, un cambio de conducta, un cambio de mente, un cambio de comportamiento. Dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Muchos cristianos simplemente se glorían de que ya no hacen lo malo, que ya no beben, que ya no fuman, pero no hacen lo bueno. Y la transformación incluye ambas cosas. Es desvestirse del viejo hombre y vestirse del nuevo. No es simplemente desvestirse del viejo hombre. O sea, no es solamente ya no hablo malas palabras, no, es ya no hablo malas palabras, ya no ocupo palabras con doble sentido, ya no ocupo palabras corrompidas, pero ahora hablo palabras que edifican, palabras que bendicen. Así es como debería de ser. Ya no es solamente ya no robo, no es ya no robo, sino que trabajo y comparto. Y por ahí váyase usted haciendo la lista. No es solamente dejar de hacer lo malo, es hacer lo bueno, es dejar de cometer las injusticias y comenzar a caminar en justicia. Eso es el verdadero arrepentimiento. Jesús entonces dice, pues si no velas, voy a venir sobre ti como un ladrón y no vas a saber a qué hora voy a venir sobre ti. O sea, este creyente está tan lejos de Dios que está a punto de perder la vida completamente. Está alejado, está separado, está en la iglesia, pero no ora, está en la iglesia, pero no adora, está en la iglesia, pero no alaba, no tiene libertad, no puede acercarse a Dios, está a punto de perder la vida para siempre y de nunca más poder restaurar esa relación con Dios. Entonces el Señor le dice que tiene que despertar, que tiene que reaccionar, que tiene que afirmar las otras cosas y que tiene que acordarse de lo que ha recibido, lo que ha oído, que lo guarde y que se arrepienta, porque si no lo hace,
va a tener una pérdida absoluta. Por eso es que la palabra en Isaías 55, verso 6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Muchos cristianos se han apartado. Muchos cristianos están viviendo lejos de Dios actualmente y no piensan que la muerte puede llegar repentinamente. Y están pensando: no, más adelante, no, si yo me voy a volver a la iglesia, dicen. No, si yo sé que algún día yo voy a volver. Así piensan muchos y ya no vuelven. Porque el asunto no es volver a la iglesia, es volverse a Dios. Es volverse al Señor en el temor, caminando en fe. Verso 4. Habiendo entendido que el arrepentimiento tiene un tiempo, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Recuerde que la aplicación del mensaje es al ángel, al pastor de la iglesia. La aplicación es a la iglesia. La aplicación es a los individuos o a la congregación en general. Entonces, en esta iglesia en particular, el Señor Jesús dice que existe un grupo de personas que no han manchado sus vestiduras. O sea que podemos aplicarlo como una congregación que está separada de Dios. La gente vive en pecado, no hay alabanza, no hay adoración, no hay temor de Dios. Es algo que está muerto, sin vida. Pero dentro de esa congregación hay unos cuantos miembros, unos poquitos miembros que sí todavía están caminando en el temor de Dios, que sí todavía en esa congregación que está llena de gente que no tiene comunión con Dios, sí hay algunas pocas que están caminando en temor, en santidad. Y por eso Jesús dice: hay unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras y van a andar conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Vea entonces que aunque el mensaje es a una iglesia que está muerta, pero que tiene nombre de que vive, el Señor la exhorta, la llama al arrepentimiento. Y lo importante es aplicarlo de una manera individual. Dios llama al arrepentimiento a aquel creyente que está alejado. Dios llama al arrepentimiento y le da tiempo para que se vuelva. Pero hay que estar claros, y esto usted nunca lo olvide: el arrepentimiento tiene un tiempo. Ya cité Isaías, que hay que buscar a Dios en tanto pueda ser hallado. Pero también la palabra de Dios menciona en Hebreos capítulo 12 que Esaú vendió la primogenitura. Y después, aunque procuró con lágrimas el poder recuperarla, ya no la pudo recuperar. Eso le ha pasado a muchos creyentes. Y eso le seguirá pasando a muchos creyentes. Pierden su comunión con Dios, pierden su relación con Dios. Y muchos nunca jamás la van a volver a recuperar. Ahora, la carta misma prueba de que sí es posible recuperar la comunión con Dios, que sí es posible recuperar la vida. Entonces, el mensaje tiene ese propósito: que los que oigan el mensaje recapaciten: ¿estoy vivo? ¿Tengo la vida de Dios? ¿Tengo comunión con Dios? ¿O estoy en pecado y solo tengo apariencia? ¿Solo soy un religioso? ¿Realmente camino en fe? ¿Estoy caminando en el temor de Dios y tengo relación y respaldo de Dios? ¿O solo tengo nombre de que vivo? Entonces hay que estar claros en cuanto a esto, de que el arrepentimiento tiene un tiempo. Y entonces el Señor se enfoca en una forma congregacional diciendo: hay algunas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Y entonces significa que en esa iglesia todavía hay unos cuantos temerosos. Pero individualmente significa que ese creyente que está muerto, que no tiene comunión con Dios, que no adora, no es un adorador, no tiene pasión en la adoración, a pesar de que no tiene comunión con Dios, y precisamente en eso consiste que está muerto, todavía es un servidor, todavía trabaja. No adora, pero todavía trabaja. No tiene el gozo de la salvación, pero es bien generoso, es bien dadivoso. No camina en santidad, pero respeta la autoridad. O sea, está muerto espiritualmente, no tiene comunión con Dios, pero todavía hay ciertas cosas en él. Y ahí es donde tenemos que examinarlo en nuestra propia vida. Verso 5, para concluir, el Señor dice que van a haber vencedores. A pesar de que hayan creyentes que estén muertos con el nombre de que viven, el Señor no los ha desechado todavía, sino que precisamente el mensaje es una prueba de que hay esperanza y que hay posibilidad de ser restaurado.
Así que en el verso 5 dice, el que venciere será vestido de vestidura blanca. Y el que no va a recibir vestidura blanca. El que venciere, no voy a borrar su nombre del libro de la vida. Recuerde cómo comienza la exhortación. Tiene nombre. Es como que Dios dijera, todavía tengo tu nombre en el libro de la vida. Porque todavía tengo registrado cuando te uniste a mí. Cuando me reconociste como Señor. Pero viene el tiempo, si no te arrepientes, en que voy a tener que borrar tu nombre. Estás muerto, el nombre todavía está. Y mientras el nombre todavía esté, todavía hay posibilidad de resucitar espiritualmente. Pero demanda una decisión de la persona. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Jesús está diciendo, estás muerto, pero todavía puedes levantarte. Si no te levantas, entonces borro el nombre. Y ahí se acabó todo. Entonces lo que vemos es la misericordia de Dios, dando un tiempo. El que venza va a ser vestido de vestiduras blancas. Y no voy a borrar su nombre del libro de la vida. Y voy a confesar su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Las promesas son para los vencedores. Un detalle bien importante es, no borraré su nombre. Eso significa que habrán personas que sus nombres van a ser borrados. Hay personas que sus nombres ya fueron borrados. Hay personas que están a punto de que sus nombres sean borrados. Entonces eso de que salvo siempre salvo no es cierto según Jesús. Eso de que la salvación no se pierde no es cierto según Jesús. Son doctrinas de ciertas denominaciones, pero no es la doctrina bíblica. Los derrotados, los que no se arrepientan, van a ser borrados. Verso 6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oramos. Padre, gracias por la vida. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero